A mi mamá le dijeron que tiene horas de vida, leucemia mieloide aguda. Ya van 3 meses y la estamos peleando. Yo no me quedo de brazos cruzados, gracias a Dios. Vivo investigando y hago los protocolos. Bueno, realmente es devastador el escuchar que un médico utilice estas frases como tenés horas de vida, porque esas palabras suenan lapidarias, son demoledoras, te derrumban, te desahucian y te desvalorizan aún más, ¿sí? Y muchas veces el impacto biológico y emocional de este pronóstico es casi más fuerte que el propio, digamos, diagnóstico, ¿sí? Pero quiero explicarte algo desde otra mirada para que puedas comprender qué puede estar pasando a nivel biológico en tu mamá. Cuando hablamos de leucemia mieloide aguda, estamos hablando de la médula ósea, ¿sí? Que es el tejido encargado de fabricar la sangre en el proceso que denominamos hematopoiesis, ¿sí? Y se forman las células sanguíneas ahí, ¿sí? Y tenemos que comprender y partir de una célula madre hematopoyética que se divide, digamos, en dos grandes líneas, la línea linfoide y la línea mieloide, ¿sí? Que es la que va, digamos, a dar origen, la línea mieloide, a los eritroblastos, que son los glóbulos rojos, los megacardioblastos, que son los que forman las plaquetas, los mieloblastos y los monocitoblastos, que son los que van a dar origen a los glóbulos blancos. Y desde esta mirada biológica, ¿sí? que trabajamos después de que la persona vivió un shock biológico de desvalorización brutal, uno de los más fuertes que puede vivir un ser humano, por eso afecta a la médula, vivido en soledad de forma inesperada y de forma dramática, ¿sí? Como sentirte reemplazada, descartada, no elegida, insuficiente, que no sirvo, que no valgo nada, ¿sí? El cerebro, específicamente la sustancia blanca, que es la que controla la médula ósea, interpreta que la persona no se siente más apta para responder a esa demanda en ese contexto de su vida. Y en la fase activa, en la fase adaptativa o en la fase de estrés de este conflicto, va a ordenar una necrosis en el tejido medular y va a haber una disminución funcional para poder adaptar a esa persona frente a esa percepción, y en ese periodo puede haber depresión en la mielopoiesis, ¿sí? Con reducción de eritroblastos, de megacardioblastos, de mieloblastos y de monocitoblastos, ¿sí? Y clínicamente eso puede manifestarse como anemia, ¿sí? La persona se va a sentir muy cansada, muy debilitada, trombocitopenia, ¿sí? Va a haber a veces riesgos de sangrado, leucopenia, bajan las defensas, pero esto corresponde a una fase activa del programa biológico. Mientras que la persona sigue sintiéndose desvalorizada, va a seguir en esta fase. Ahora bien, cuando el conflicto logra resolverse porque la persona encontró una solución o se empezó a sentir nuevamente revalorizada, ¿sí? Y la persona vuelve a sentirse elegida, valorada, reconocida, vuelve a sentirse apta, la biología percibe esto, y acá la situación cambia, porque la biología te mete en una fase de reparación y lo que hace es, el cerebro es ordenar la regeneración de esa médula que había reducido su función, y en esa regeneración aparece una hiperproducción de células inmaduras de la línea mieloide, ¿sí? Los llamados blastos, porque el tejido está reconstruyéndose y en ese momento puede aparecer fiebre, dolor muscular, fatiga intensa, inflamación, y es ahí cuando muchas veces se coloca la etiqueta de leucemia mieloide aguda, ¿sí? Porque lo que se observa es un exceso de blastos, por supuesto, ¿sí? Ese exceso de blastos se observa en sangre, en médula, y desde esta comprensión no sería un proceso que viene a matar a la persona, sino es un proceso biológico de reparación posterior a una desvalorización brutal, ¿sí? Profunda, que llegó hasta la médula. Y por eso es tan importante acompañar no solo el cuerpo, sino también el proceso emocional que está viviendo la persona, sostenerla, revalorizarla, ¿sí? Que descanse, que se nutra bien, y apoyar familiarmente, evitar recaídas en este conflicto.
Porque si hay nuevas desvalorizaciones y la persona se mantiene, digamos, estable emocionalmente, bueno, frente a nuevas desvalorizaciones, como que recae en el conflicto, ¿sí? Y el proceso biológico, si no hay nuevas recaídas, este proceso biológico se debería completar en 16 semanas aproximadamente, ¿sí? Esa fase de reparación, ¿sí? Y lo que sí es clave es que cualquier decisión respecto a tratamientos o lo que sea, se tome con la información completa, ¿sí? Con acompañamiento, pero que nadie le quite a tu mamá la esperanza ni le imponga una sentencia como si fuese una verdad absoluta, porque, a ver, los pronósticos son estadísticas y la biología de cada persona, de cada ser humano, es dinámica, ¿sí? Y responde a lo que vive, a lo que siente y lo resuelve, ¿sí? Y muchas veces el sostener, el tener una determinada convicción y el poder comprender todo esto y acompañar al paciente, es un proceso que cambia completamente la manera en que transitamos la enfermedad. Pero lo que vos tenés que entender es que la leucemia aparece ya en una fase de reparación. Por lo tanto, si nosotros agarramos y el médico nos arroja ese diagnóstico devastador y nos aplican un tratamiento como la quimio, como la radio, que destruye esa médula ósea, la persona no se puede recuperar. Entonces, sabiendo que yo ya estoy en una fase de reparación, por eso hay un exceso de blastos, nos tenemos que quedar tranquilos y poder sobrellevar ese proceso reparativo de la mejor manera posible. Y si no recaigo en el conflicto, en aproximadamente 16 semanas la persona tiene que estar recuperada. ¿Está?